Y tenemos la última mesa de debate, diálogo y reflexión de estas jornadas que terminan en aproximadamente una hora y que esperamos, que creemos que el alcalde vendrá a hacer la clausura, y nos acompañan en esta mesa la parte jurídica del discurso del odio y del delito de odio, que no es lo mismo. Generalmente casi todos los delitos de odio son discursos de odio, pero no todos los discursos son delitos de odio. Odiar no es un delito, obviamente. Pero ellos nos van a hablar sobre eso, su experiencia aquí, qué podemos hacer, preguntas de ustedes. Esto es, interactuamos y pues las preguntas que queramos hacerles, pues aquí está. Contamos con la presencia de don Álvaro Navarro García, fiscal de la Fiscalía Provincial de Granada y miembro de la sección de Criminalidad, de Informática y Delitos de Odio. Álvaro, yo cuando me reuní con Paco Hernández, que es el jefe fiscal de aquí de la Fiscalía en Granada, y me reuní con una serie de compañeros, eran terriblemente jóvenes todos. Fíjate, un fiscal aquí tan joven, y yo me quedé un poco... me gustó, ¿no? Pero me quedé un poco, digo, qué jóvenes, y ya estableciendo y actuando en la jurisdicción. Me parece muy bien. Y luego también tenemos a Benjamín Salas, capitán de la Guardia Civil con equipo de respuesta a los delitos de odio REDO, que también nos va a hablar de su experiencia aquí. Y quiero, para enmarcar, para empezar esta mesa, un estudio que hicimos en el 2022 en el Observatorio de Discurso del Odio, que tuve yo el honor de dirigir ese estudio, en la cual hicimos cómo es el discurso de odio en Granada, en la provincia, entre los jóvenes de 18 a 35 años. El 86% de esos jóvenes, de 18 a 35 años, ese 86%, todos habían emitido o recibido palabras de discurso de odio. Y configuramos, para no alargarme, lo que es el objetivo, la diana del discurso de odio en Granada, en la provincia de Granada, que difiere un poco a nivel nacional. Es mujer. La cara del discurso de odio, la diana, una vez más, como de la pobreza, tiene cara de mujer, de 30 a 35 años, que lleva en España de 4 a 5 años, por lo cual inmigrante, que gana 1.100 euros de media al mes y que tiene, según el estudio que hicimos, se considera una ideología progresista. Esta es la diana en la provincia de Granada del discurso de odio. Bueno, pues sin más preámbulos, empezamos con el fiscal. ¿Está bien? Sí, sí. Vale, y luego interactuamos y hablamos, ¿vale? Yo tengo preguntas, también ustedes me imagino que harán preguntas. Gracias. Bueno. Álvaro. Ese es. De acuerdo, ¿se me oye bien? Porque me puedo acercar, sí, eso. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer al doctor Ferrer, a José, que me hubiese invitado en el día de hoy, y sobre todo a todos ustedes que estén aquí para escuchar. Ya sé que en este segundo día es también muy interesante en cuanto a mesas de debate, pero obviamente no tenemos el tirón que tuvo ayer el periodista Jesús Maraña, que me hubiese gustado escucharlo, pero no tuve oportunidad, desgraciadamente. Al final intervino virtualmente porque tuvo un cólico nefrítico, pero intervino virtualmente. Bueno, pues vale. Sí. En fin, entonces, bueno, primero decir que no estoy acostumbrado demasiado a hablar a audiencias. Estoy acostumbrado a hablar mucho porque es mi trabajo, pero siento cierto cambio de disposición. De hecho, esto recuerda bastante a la sala de un tribunal sí. y yo estoy acostumbrado más bien a estar allí. Entonces, claro, se me hace raro estar de frente al público. Pero bueno, haré un intento. Su señoría. Y en el acto de hoy yo además tengo una labor imposible realmente, que es sustituir a Francisco Hernández, el delegado de Criminalidad Informática y Delitos de Odio de Granada, que es el que estaba previsto que viniera, y que es una figura de referencia no ya a nivel de la Fiscalía de la provincia de Granada, Andalucía, sino a nivel nacional. Cierto. Entonces lo tengo bastante difícil, pero bueno, lo único que puedo prometer es que voy a ser breve para que pasemos lo antes posible, por supuesto, a la intervención del capitán Salas y posteriormente a lo que creo que es lo más interesante, que será ir más dinámico, que serán las preguntas que realicen. Así que yo, como buen ex opositor, voy a marcar mi tiempo para no pasarme. Y podemos empezar. Y me gusta, de hecho, el
posicionamiento que hemos tenido en cuanto a que nuestra mesa sea la última, ya que hemos estado hablando con anterioridad, yo he oído con mucho interés los distintos, digamos, posicionamientos que hay que actuar, digamos, respecto a lo que viene siendo los discursos de odio, los discursos odiosos, como se ha dicho, y nosotros realmente aquí lo que venimos a hablar es de la última ratio. Es decir, de cuando ya tiene que intervenir la justicia penal, porque ya se ha exacerbado tanto esos comportamientos que ya directamente son delictivos. ¿De acuerdo? Bien, es cierto que siempre uno de los valores de toda la democracia y, por supuesto, de la democracia española y de nuestro sistema constitucional es la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión, como bien se ha dicho ya y es pacífico por todos nuestros tribunales, nuestro Tribunal Constitucional, obviamente tiene unos límites. Y esos límites con carácter genérico están en o sea, no existe un derecho al insulto, pero sobre todo está en la dignidad de la persona, que es el bien jurídico que protegen los delitos de odio. La dignidad de la persona atacada a través de la discriminación y a través del principio de igualdad, que es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, nos encontramos que, como bien ha dicho José, no todo comportamiento o discurso de odio es delictivo. A nosotros nos gusta diferenciar entre incidente de odio, que es cuando una persona realmente tiene una percepción de un acto o una comunicación que ha sufrido en la que se siente discriminado, atacado y discriminado, pero que no tiene por qué ser delito. Lo que serían los delitos de odio, que son bastante amplios y que englobarían el discurso de odio, pero también otras modalidades específicas en las que se utiliza una discriminación concreta respecto a una persona, y luego el discurso de odio propiamente dicho, que tiene una traducción en nuestro Código Penal con un artículo, un tipo penal específico del artículo 510, que es lo que se castiga efectivamente este tipo de discursos de odio, que va dirigido no solamente contra una persona concreta o bien un grupo de personas o bien con carácter abstracto, sino que se produce un triple daño a la persona receptora directamente de ese discurso de odio, al colectivo al que pertenece, que tiene que ser un colectivo vulnerable, y luego posteriormente también afecta, obviamente, a ser un delito público a nuestro propio sistema constitucional y a nuestro sistema de valores, porque cualquier tipo de discurso de odio afecta a todos, afecta al Estado como propia democracia, porque están en nuestros valores más básicos la libertad, la justicia y la igualdad, y por lo tanto la prohibición de no discriminación. Bien. En este caso hay que tener en cuenta que respecto de la situación o la respuesta que me viene dando la justicia a los delitos de odio, me hace gracia que se haya señalado por parte de José que en el caso que se reunió con unas compañeras que le parecían verdaderamente jóvenes, porque la especialización en odio es verdaderamente joven. La primera vez que se aborda la especialización dentro de la Fiscalía, del Ministerio Fiscal en España, es en el año, creo, 2011. Coincide básicamente como cuando yo entro a ser fiscal. Ayer, en términos de justicia, antes de ayer. Porque la justicia, desde luego, va despacio para adaptarse a los cambios. Entonces, yo, de hecho, recuerdo perfectamente cómo entré en la carrera fiscal y se hablaba de hay que nombrar a especialistas de odio. Unos especialistas que al principio se nombraban con carácter residual, que prácticamente era el que pasaba por allí, no se sabía muy bien exactamente lo que tenían que hacer, y quedaba un poco como una cuestión baladí. Obviamente, el camino que hemos recorrido hasta el día de hoy ha sido muy rápido, y de hecho la importancia que se le da ahora a la especialidad de odio dentro de la propia Fiscalía es enorme, y concretamente estos últimos años de post-pandemia se ha avanzado muchísimo a ese respecto. De hecho, en el año 2022 se produce por primera vez ya la necesidad de nombramiento de un fiscal de sala, un fiscal del Tribunal Supremo, que se ha especializado concretamente en delitos de odio. Fue nombrado el año pasado un gran compañero, Miguel Ángel, que en la Fiscalía de Barcelona hizo auténticas maravillas abriendo camino precisamente en estos delitos que, como digo, existe poca jurisprudencia, existe poca sentencia en comparación con cualquier otra especialidad, porque son relativamente novedosos, y desde hace poco se ha tenido ese interés, esas ganas de poner y de desarrollar esta especialidad. ¿De acuerdo?
De todas formas, hay que decir que, como siempre, afortunadamente, las mujeres y los hombres que formamos tanto los fuerzas y cuerpos de seguridad como la Administración de Justicia, en ocasiones vamos por delante de lo que el legislador, nuestros superiores, hacen. Y, de hecho, yo creo que la Fiscalía, en el caso de la provincia de Granada, la Fiscalía Provincial, en cooperación con Guardia Civil, también con Policía Nacional, ya llevaba bastante tiempo actuando de una manera muy especializada y con gran interés por este tipo de delitos. De hecho, podemos decir sin ambajes que somos una de las provincias que tiene mayor eficiencia y, sobre todo, una colaboración enorme en cuanto a fuerzas de cuerpos de seguridad con el Ministerio Público para la persecución de estos delitos. Aquí creo que estamos de acuerdo que actuamos como uno solo, siempre desde el principio, desde el momento antes incluso de la judicialización, ya estamos reuniéndonos en los distintos casos, viendo las posibilidades y armando lo que sería luego lo que va a proceder la investigación judicial, pensando ya en el resultado último. Con lo cual creo que en Granada podemos estar bastante orgullosos de cómo tratamos los delitos de odio. Bien. Hay que tener en cuenta, como digo, que se han producido cambios últimamente, en los últimos años, pero que realmente son esenciales en cuanto a la persecución de delitos del odio. Y, de hecho, en pocos años podemos ver grandes diferencias de cómo los tribunales, al principio muy reacios a acordar ese tipo de delitos, se archivaban procedimientos contra el criterio del Ministerio Fiscal. Recordaremos, si anteayer decimos que era 2011, pues 2021 creo que hace unas horas, en las que se archivaba de plano contra el criterio del Ministerio Fiscal ciertos carteles electorales que no sé si ustedes recordarán que nosotros consideramos que eran delitos de odio y que la Judicatura consideró que no y se archivaban. Pero, curiosamente, en poquísimos años ya hemos tenido resultados, como por ejemplo, este mismo verano se confirmó por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la condena realizada contra un autor de, no sé si recordarán, las famosas pintadas feministas de Ciudad Lineal que fueron borradas. Pues con el único responsable pudo ser identificado, pues se confirmó la condena respecto de esa persona como cómplice de un delito de odio. Fijamos el salto que hemos dado en tan poco tiempo. Y, desde luego, es curioso que en el delito de odio, en el cual incluso a nivel de legislación internacional no lleva tanto tiempo, de hecho hay recomendaciones de Naciones Unidas que se remontan al año 2012, el plan de acción de Rabat, que habla efectivamente de cómo se deben actuar los distintos estados y los criterios para adoptar lo que sería la diferenciación del discurso de odio delictivo y, por lo tanto, perseguible del que no. Y esos mismos criterios han sido adoptados y reconocidos muy recientemente, en el año 2023, por un auto del Tribunal Supremo, que los da y hace, por tanto, una transpolación directa de los criterios de Naciones Unidas, que también están recogidos por el Consejo de Europa, y los aplica a nuestra legislación y a nuestras jurisprudencias, con lo cual ha sido un gran avance. Hay que tener en cuenta que lo que nosotros perseguimos por delitos de odio es cualquier tipo de discurso, de acción que pueda suponer que tenga una cierta relevancia pública, no tiene por qué ser muy grande, y que produzca efectivamente una discriminación y un ataque que permita, además, en la determinada circunstancia, el peligro de que ese odio, esa posible violencia contra un grupo determinado y que adolece de vulnerabilidad pueda reiterarse en el futuro. Y eso tenemos desde la cosa más, digamos, de andar por casa, como por ejemplo condenas, como se han dado creo que en la Audiencia de Barcelona, acerca de insultos realizados públicamente en el autobús a una persona de origen magrebí y que no ha tenido más público que los propios pasajeros del metro, hasta cuestiones mucho más relevantes, que es hacia donde yo quiero dirigir un poco mi exposición, porque creo que es lo verdaderamente importante. Porque a mayor difusión, obviamente, de todo este tipo de mensajes, mayor es el peligro y mayor es el daño que se hace, no solamente a esos colectivos, sino, como he dicho antes, a la propia democracia española y a nosotros como Estado. En ese caso, últimamente lo que estamos trabajando es en dos líneas importantes de acerca del discurso de odio, precisamente por su proyección pública. Empezaré quizás por la que más llama la atención a nivel social, que sería la determinación de discursos de odio en el ámbito de actividades deportivas.
Básicamente, como España es el fútbol, que es el deporte rey y el que tiene una mayor difusión. Al principio, este tipo de comportamientos, lo que llamamos este tipo de insultos, cánticos, racistas, expresiones, puede parecer que no tiene especial relevancia en cuanto que una persona que en un momento dado de aclaramiento puede realizar este tipo de expresiones. No, nada más lejos. En primer lugar, porque es un tipo de comportamiento que desaparece en los anales del fútbol. Es una cosa que siempre, como sabemos, el fútbol desgraciadamente ha sido caldo de cultivo para agrupaciones de tipo pues ultraderechistas que han utilizado estos partidos como forma de exhibición y de propagación de sus ideales. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucha seriedad en cuanto a esto, pero es que encima nos encontramos con que precisamente el deporte en este país, no solamente a niveles importantes de primera, segunda división y demás, no solamente son las miles de personas que asisten a ese discurso de odio realizado por insultos o por gestos en el campo de fútbol, sino que si son televisados, y ya estamos hablando de equipos importantes, pues llegan a millones de personas. Y obviamente, en ese sentido, la Fiscalía de Odio se ha volcado en contra de este tipo de comportamientos y está obteniendo condenas importantes. Hace poco, de hecho, hubo una condena en Mallorca por insultos realizados contra Vinicius Junior, el jugador del Real Madrid, y donde se ha condenado a penas de prisión y, sobre todo, lo más importante, a prohibición de aproximación a entradas a espectáculos deportivos de toda índole, de primera, segunda división, Champions League, etcétera. De hecho, podemos decir que aquí en Granada también hemos aportado nuestro granito de arena. De hecho, tenemos ya una acusación prácticamente pergeñada que probablemente irá seguida de una sentencia condenatoria por un incidente que tuvo lugar hace un par de años en el partido Cádiz-Granada, Granada-Cádiz, mejor dicho, porque ocurrió esto hecho en Los Cármenes, en los que un aficionado, efectivamente, a un jugador de piel negra del Cádiz, Carlos Sacapo, creo que se llamaba, pues no solo profirió insultos, sino que hizo desastrosas y expresiones de mono de manera repetida. Bueno, pues eso ya obviamente es objeto de acusación por parte de la Fiscalía de Granada, con penas de prisión y con penas de prohibición de acudir a espectáculos deportivos. Con lo cual esto es bastante importante, pero donde creo que es verdaderamente esencial la actividad propia persecutoria de la justicia penal y de la Fiscalía Provincial, de la Fiscalía de Odio, sería en todos los delitos cometidos a través de redes sociales. Eso es esencial, porque las redes sociales es donde existe la absoluta proyección de cualquier tipo de discurso de odio dependiendo de la visibilidad que tenga la persona en cuestión. De hecho, es muy importante, creo, mencionar el caso lo recordarán ustedes, por lo desagradable del asunto de aquel youtuber que se dedicaba a humillar a personas indigentes, dándole galletas con pasta de dientes y demás. Afortunadamente, en el año 2022, un año importante para nuestra sección, se dictó sentencia y se confirmó la sentencia por el Tribunal Supremo en la que se le condenaba por un delito contra la integridad moral, no un delito de odio del artículo 510, ahora explicaré por qué, y sobre todo, como medida importante, se reconoció que el lugar de comisión del delito era Internet y era concretamente YouTube. De tal forma que la pena, no solamente se impuso una pena de prisión, que en principio tenía que cumplir, sino la pena de acceder durante un periodo, creo que eran de 5 años, a YouTube y a borrar su canal. Con lo cual, impedíamos ya que este tipo de personas puedan reproducir su actividad a lo largo del tiempo, y esto es verdaderamente esencial. Decía que no se le aplicaba ese año el delito del artículo 510, el de delito de odio, por una cuestión, porque de ese mismo año, afortunadamente, se publicó una ley orgánica que modificó el Código Penal y que incluyó la aporofobia, es decir, el odio hacia las personas pobres, sin techo y demás, se incluyó en el artículo 510, que hasta el momento no se podía llevar ese tipo de discriminación, pero afortunadamente se extendió. Y ahora, hoy día, podríamos actuar con este tipo de comportamientos. Como digo, es esencial acotar y enfrentar estas conductas por la gravedad de las mismas y lo que pueden llegar a causar. Y, de hecho, yo creo que en este sentido me gustaría señalar el próximo objetivo que tenemos. Estamos intentando, desde la Fiscalía Especialista de Odio, empezar a trabajar en lo que se llaman periciales de inteligencia, siempre con la absoluta e inestimable colaboración de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, de la Brigada Especializada, para ver el origen de esos mensajes, porque está muy bien perseguir a cualquier usuario de Twitter, bueno, ahora se llama X, de cualquier tipo de red social que refleja mensajes.
que coge un mensaje como lo que hemos puesto de ejemplo de antes, de contenido racista, sobre todo los bulos, esas noticias falsas, esas falsedades que se dicen y que siempre van en contra, como siempre, de los mismos, de los más débiles, y que digamos que los exponen. Pero eso no es, no es lo verdaderamente importante. Está bien castigar a esas personas, pero lo que hay que buscar es que esas son campañas orquestadas por personas o entidades o agrupaciones que lo que quieren efectivamente es provocar la finalidad del discurso de odio, es decir, establecer un contexto en el que se empiece a ver una animadversión hacia determinadas agrupaciones o colectivos. Y es ahí donde tenemos que actuar y a dichas entidades y a dichas personas con las que tenemos que ir, al foco, al origen de esas noticias falsas, de esas publicaciones que luego van a ser repetidas de manera exponencial. Entonces, eso es obviamente, como comprenderán, una difícil tarea, pero que estamos intentando orientar, digamos, lo que sería el objetivo de la Fiscalía, orientar las acusaciones en ese sentido y contra esas agrupaciones, contra esas personas, siempre dentro de la posibilidad de la prueba, que yo creo que eso puede dar más pinceladas el capitán Sala. Y como no quiero aburrirles más, yo creo que con eso podemos concluir. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta o un comentario. O hacemos ahora o hacemos después. Porque pasa después se acerca el tiempo de la final y va a dar menos tiempo. No obstante, incluso me han mandado unas preguntas por WhatsApp, que luego haré. Entonces, el turno del capitán. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Primero, agradecer la organización del evento al Ayuntamiento de Maracena y a Pepe Ferrer, como no puede ser de otra manera, el habernos invitado y hacernos partícipes de estos foros para darnos, como no puede ser de otra manera, visibilidad y aportar nuestro granito de arena. Bueno, pues como bien ha dicho, yo soy Benjamín, el capitán Benjamín Salas, de la Comandancia de la Guardia Civil. Me encargo de los delitos de odio en la provincia, junto con mi equipo. No somos muy numerosos, pero afortunadamente tampoco estos tipos de delitos son tan abundantes. Los delitos de odio no es un fenómeno, como hemos visto en la presentación de la anterior de la profesora, no es un hecho que sea nuevo, porque viene desde muy atrás el odio que se tienen o los discursos de odio de unas personas contra otras, pero sí que es verdad que relativamente, como ha dicho el señor fiscal, el abordaje de esos delitos es relativamente reciente. Desde la Guardia Civil siempre ha sido una preocupación por lo que supone, porque no es solamente un ataque a la persona, sino a la dignidad y a la integridad moral de la persona. Estadísticamente es cierto que no suponen una cifra muy elevada cuando se hace la estadística de criminalidad, los delitos de odio, y afortunadamente no suponen una cifra elevada, como pueden ser, pues, ¿qué digo yo?, los robos con fuerza, pero lo que atacan esos delitos de odio es lo que nos debe de preocupar, precisamente por eso, porque van contra la persona y contra su integridad moral. ¿Cuándo empezamos a preocuparnos por los delitos de odio? Bueno, pues la primera instrucción que da Secretaría de Estado de Seguridad sobre los delitos de odio fue en 2014. En 2014 hace un protocolo de actuación de fuerza y cuerpo de seguridad específico para delitos de odio. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no vigilásemos ese tipo de delitos? Pues no, sí se hacía. Lo que pasa es que no se le había puesto el nombre. Guardia Civil, 2015, eso fue finales de 2014, a principios en febrero de 2015, crea su primera orden de servicio de actuación de los agentes sobre este tipo de delitos, en los que más o menos se define ya
el fiscal ni yo tampoco vamos a entrar en tecnicismos y no vamos a defender qué es delito o qué no es delito de odio, porque imagino que todos sabrán que no hay un delito de odio en el Código Penal. O sea, nosotros vamos a buscar delito de odio en el Código Penal y no existe, como no existe el de violencia de género, lo que no quiere decir que no se esté produciendo un tipo de hecho, ¿vale? Entonces, en 2015 ya se dieron las primeras instrucciones a los agentes, se le empezaron a formar. En 2018 crearon en la Secretaría, en el seno de la Secretaría de Estado de Seguridad, el ONDOD, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, que impulsó todas estas actuaciones. Y hizo que en 2019 ya se creara el primer plan de acción de lucha contra los delitos de odio, que ha ido evolucionando hasta un segundo plan que tenemos ahora, que es muy reciente, es del año 2022. En 2022, este segundo plan lo que nos daba a las fuerzas y cuerpos de seguridad era una mayor visión de estos delitos, y es por lo que tanto Guardia Civil como Policía Nacional se deciden a crear unidades específicas de lucha contra los delitos de odio. También tengo que decir, igual, le echo también un cable, lo digo porque trabajamos mucho y ahora lo diré, a la Fiscalía no nos dedicamos con exclusividad a delitos de odio, es otra especialización que tenemos, eso es otra piedra en la mochila con la que trabajamos. Y en 2022 pues se crean por parte de Guardia Civil los equipos REDO, equipos de respuesta de delitos de odio, y se especializa a personal en toda España. Hay un REDO central que está en Madrid, que tiene una estructura que tampoco es demasiado grande, con unas funciones que principalmente son las de relacionarse a nivel nacional, pues con colectivos a nivel nacional, con la fiscal de sala del Tribunal Supremo, que es de reciente creación y yo considero igual que es un avance grandísimo, porque esa especialización en la Fiscalía nos ayuda a todos y nos hace remar a todos en el mismo sentido. Y luego, en cada una de las provincias se crea un REDO, o sea que hay 54 REDOs. En cada provincia hay un responsable con más o menos plantilla en función de la problemática que tenga y pues que tiene una serie de funciones. ¿Qué funciones tenemos los REDOs? Pues bueno, el seguimiento, asesoramiento y orientación de todas las unidades que tenemos en la provincia para el seguimiento de estos delitos de odio. Por ejemplo, estamos aquí en Maracena, se produce cualquier incidente o cualquier hecho delictivo, porque como ha dicho bien el fiscal, nosotros estamos siempre al final de la cadena. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya no hay más, no hay otra solución, tenemos que recurrir a la acción penal, que es la última ratio. Entonces, cuando eso ya nos llega a nosotros, pues eso, a las unidades que reciben esa denuncia, pues se le asesora y se le orienta cómo llevar esa investigación. En función del tipo delictivo, de la gravedad, de la trascendencia que pueda tener, pues tenemos la competencia de asumir esa diligencia, de quedárnoslas, no de quedárnoslas, sino de que como estamos mucho más acostumbrados todos los días de ver este tipo de hechos, pues se le da un impulso mayor. ¿Quiere decir que nos encargamos de todo? No. El primer eslabón de la cadena es el puesto de la Guardia Civil, o en este caso de la policía, de la comisaría de policía. Por eso, otra de las funciones que tenemos es la formación de ese personal. Formación que no solamente es hacerles entender lo que son los delitos de odio, la trascendencia que tienen, porque no es lo mismo amenazar
a cualquier persona que tiene su problemática, pero los delitos de odio siempre van un poco más para allá. ¿Por qué? Porque el delito de odio requiere, primero, que haya una acción delictiva, que puede ser cualquier hecho delictivo del Código Penal, pero tiene que llevar aparejada una motivación. ¿Qué motivación? O sea, yo me peleo con una persona y nos pegamos, nos creamos unas lesiones, nos denunciamos, hasta ahí no hay ningún problema. Esa motivación de odio es que a mí me da igual la persona a la que yo le voy a provocar el delito, sino que yo voy contra ese colectivo. O sea, si yo voy por la calle y veo una persona de color, a mí me da igual que se llame Hassan, que se llame Salim, que se llame como se llame, o que se llame Antonio. Yo odio o tengo ese odio contra los inmigrantes y voy no contra la persona, sino contra el colectivo. Al causar ese tipo de delito o esos delitos, quiero no solamente herir a esa persona, sino mandar un mensaje al resto del colectivo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que eso es mucho más poderoso en las redes sociales. Si yo me salgo ahora a la calle y veo un mendigo y le digo, empiezo a insultarlo o lo agredo, pues bueno, tiene una trascendencia muy limitada. Pero sin embargo, yo ahora cojo mi teléfono, que con la impunidad que tenemos en nuestras casas, en nuestros trabajos, la protección que tenemos de nuestro hogar, digamos, me pongo a escribir o a hacer vídeos contra personas indigentes y me ven millones de personas. Ese discurso, ese odio llega a mucha más gente a través de redes sociales. Otra de las funciones que tenemos los REDO. Tenemos herramientas, como Podemos, para monitorizar ese tipo de discurso e intentar atajarlo lo antes posible. En todos los chats es imposible estar, en todas las páginas es imposible estar, pero siempre que se produce cualquier incidente, mismamente los desgraciados que tenemos ahora en Valencia por la Dana, Valencia, Albacete, siempre hay gente que interactúa en esos chats promoviendo el odio a ciertos colectivos, utilizando esa situación para atacar un color político, una etnia, unas minorías, que pueden ser gitanos, ¿me explico? Entonces, a eso nos dedicamos nosotros. No solamente recibimos las diligencias y se procede a la investigación de estos hechos, sino que también vigilamos o intentamos llegar a esos sitios de redes sociales que producen discurso de odio y que se pueden convertir en delitos de odio. No solamente formamos a nuestros guardias, sino que también impartimos formación o nos hacemos visibles, como por ejemplo en este foro, para evitar la infradenuncia. No se ha hablado aquí de la infradenuncia, pero se calcula que solamente se denuncian el 10% de los delitos de odio. El 10%. Entre un 3 y un 10 es lo que se denuncia. ¿Qué pasa? Que esas cifras las tenemos que aflorar. ¿Y por qué no se denuncia? Pues hay un montón de factores por los que las personas no denuncian este tipo de hechos. Tienen miedo a sufrir represalia en su entorno. O sea, si yo soy una persona gay, por ejemplo, si denuncio un hecho que me va a señalar como gay,
pues ese miedo a que la gente ya me señale y me diga, mira, esta persona es tal. Por eso puede ser una de las razones por las que no se denuncie. También puede ser por desconfianza en las instituciones. Yo voy a ir a denunciar y me van a tachar de loco, de que eso es una cosa normal. Normalizamos cosas que no tenemos por qué normalizar. Muchos de estos colectivos vulnerables y minoritarios tienen un estigma que llevan encima y que muchas veces asumen comentarios como, bueno, ya está, si soy gitano, no me dejan entrar porque soy gitano. Es muy típico que voy a entrar a una discoteca y evidentemente nadie va a decir no te dejo entrar porque eres gitano, pero me voy a inventar que llevas zapatillas, que tienes el pelo largo, que tienes pendientes. Entonces, este tipo de hechos hace que la gente no vaya a denunciar. Por eso esa cifra tan pequeña y esa cifra tan negra, tan grande, que oculta el verdadero problema que tenemos. Por eso decía que en criminalidad, o sea, en estadística criminal, que saca el Ministerio todos los meses, que se las vamos proporcionando toda la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, la Judicatura también tiene sus estadísticas. Los delitos de odio son muy pequeños, pero son muy pequeños precisamente por eso, porque es que no se denuncia ni el 10% de lo que pasa. Entre otras funciones que tenemos, y ya voy acabando, son las relaciones con el tercer sector. Nos relacionamos con asociaciones de cualquier tipo de colectivo vulnerable. Los colectivos vulnerables no los hemos puesto nosotros. Los colectivos vulnerables los ha definido los políticos. Hay unos colectivos que son los que verdaderamente necesitan esa protección, ¿vale? Las relaciones con la Fiscalía, como bien ha dicho Álvaro, son inmejorables, por lo menos nosotros aquí en Granada, y son como tienen que ir. Somos un equipo y cualquier hecho que se produce en la provincia, que nosotros detectamos por las mañanas todos los días, le damos un repaso a todos los delitos que han pasado en Granada y vemos si puede o no puede tener tintes de odio y llamamos a las unidades, o son las mismas unidades que a la hora de recoger una denuncia dicen, oye, esto puede considerarse o no puede considerarse delito de odio. Y en ese mismo momento estamos llamando a la Fiscalía y los ponemos en conocimiento de lo que hay. En Maracena se ha producido un hecho así. O sea que, como bien ha dicho el fiscal, antes, muchas veces de que se produzca la denuncia, ya estamos trabajando. Les puedo decir que ahora mismo, y ayer lo estuvimos tratando, tenemos un caso de aporofobia, que es odio a las personas sin techo, sin hogar, que se produjo en un pueblo del cinturón de Granada, en el que, bueno, el hombre no tiene dónde vivir, vive en un banco que está cerca de un parque y, pues, bueno, a la gente que va allí con sus críos, pues les molesta que el hombre esté durmiendo allí, que tenga sus mantas, que tenga sus cosas. ¿Qué se le ocurre? Pues preparan un cóctel molotov, se lo tiran cerca, evidentemente no le dan, se lo tiran cerca, pero precisamente es con esa intención, con la intención de amedrentarlo y de echarlo de ahí. Pues antes de que esa persona que no quiere denunciar, no ha querido saber nada, no me ha pasado nada, no quiero saber nada, nosotros ya estamos trabajando y eso va a ir para adelante. A lo que voy, que como no puede ser de otra manera, las relaciones son súper estrechas. Luego, cualquier duda que tenemos nosotros, porque evidentemente trabajamos en el ámbito penal, pero los especialistas son ellos, muchas de las veces pues se le consulta, mira, tenemos este hecho, ¿cómo lo veis vosotros? Y siempre llegamos a un acuerdo.
Y, por último ya, igual que él ha comentado, en el ámbito deportivo es donde más se producen los discursos de odio. O sea que también estamos ahí pendientes, hemos normalizado igual los cánticos, tirar objetos ofensivos, porque si yo le tiro una cabeza de cerdo al lado de una persona que sea musulmana, pues no solamente pretendo herirlo si le doy. Lo que pretendo también es humillarlo y hacerle atacarle por su religión también. Y sin más, perdonad si me he alargado, pero gracias. Tenemos como unos 15-20 minutos para hacer una reflexión, una pregunta. Yo sí quisiera decirles que el Observatorio de Discursos se formó hace 6 meses. Salió en la prensa al día siguiente de formarse. Ese mismo día he tenido 2 llamadas a teléfono de Redo, del capitán, bueno, antes a teniente, es decir, que muy bien lo ha hecho porque ahora es capitán, y al fiscal. Me llamaron al día siguiente para que nos reuniéramos, para que viéramos cómo pueden ayudar a ellos, y lo visité las instalaciones del Grupo Redo aquí en Granada. Me pareció preparadísimo, con temas informáticos para hacer los seguimientos, con un equipo muy bueno, el sargento que me atendió también junto contigo, Alfonso, espectacular. Y luego a la Fiscalía me reuní, eran tremendamente jóvenes todos, pero con un propósito de cambiar las cosas, con lo cual quiero deciros que creo que estamos en buenas manos y quizá lo que faltan son más recursos, quizás, tanto materiales como humanos, ¿verdad? Entonces, si no tienen preguntas, yo tengo preguntas. A ver. No, ahora levantado una mano antes, perdón. Allí al fondo. Allí, sí. Luego Antonio y luego allí otro. Breve para que pueda dar más tiempo a la gente. Vale, voy a ir rápida. Bueno, muchas gracias por las exposiciones y tengo 2 preguntas o 2 aclaraciones al hilo de lo que han explicado. Un caso, por ejemplo, es en un colegio, en un instituto, existen mensajes de odio hacia una persona que es de etnia gitana o a una mujer migrante. Eso se replica en las redes sociales, pero que solo afecta al colegio o al instituto donde hay más personas gitanas o más mujeres migrantes. Ahí se cumpliría ese criterio de público, porque a estas personas le están afectando en su mesosistema, ¿no? Como nos han explicado. Eso tendría el criterio de público a efectos penales. Y luego, por otro lado... Excelente pregunta. Voy a pensar en 2 instituciones públicas, por ejemplo, en la universidad o un ayuntamiento. Ambas instituciones tienen sus protocolos para actuar frente a cuestiones de mensajes y a discursos de odio. Cuando estas instituciones están poniendo en marcha, digamos, sus protocolos, ¿sería conveniente que además notificasen a Fiscalía o a Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado la posibilidad de un delito? Porque entiendo que como funcionarias públicas estamos obligadas, ¿no?, a dar a conocer cuando existe una sospecha de un delito. O bien tendrían que terminar sus protocolos y en virtud de esa finalización tendrían que comunicarlo o no. Porque cuando han hablado de las víctimas, el capitán, cuando han hablado de las víctimas, no todas las víctimas denuncian. Esto es que se ha terminado el... No todas las víctimas denuncian porque temen la revictimización. Las instituciones, ellas se sienten quizás más seguras dentro de su institución, dentro de su lugar de trabajo, y a veces las instituciones no son seguras. Esos protocolos no terminan en nada. Bueno, no sé quién... Bien, respecto a la primera pregunta, esto es, digamos, una especialidad, una parte de materia de derecho penal muy casuística. Y entonces habría que ver cada caso en concreto sobre si alcanza ese requisito de publicidad y sobre si alcanza el resto de requisitos, que hay otros diferentes. Pero en un principio sí que podría ser constitutivo de un delito de odio. Lo que ocurre, de hecho, nosotros recibimos en la sección recibimos muchas denuncias, atestados en relación con posibles persecuciones por razones de homofobia, transfobia, racismo. Pero lo que ocurre en esos casos es que habitualmente se viene ejecutando por menores.
Entonces, en el momento que está ejecutado, se prueba que los posibles responsables son menores, nosotros tenemos que inhibirnos a favor de la Fiscalía de Menores, que son los que continúan, pero ya fuera de la especialidad. Entonces, por eso la cuestión de colegios e institutos la recibimos originariamente en el primer estadio, pero ya le perdemos normalmente luego la pista porque suelen ser los autores menores de edad. Pero sí, podría ser perfectamente constitutivo de un delito de lo que se conoce como delito de odio, artículo 510. Bien, pues respecto a la segunda pregunta, mi respuesta es absolutamente sí. Nosotros estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de comunicación. Cuanto antes se coja el hecho, antes podemos empezar a trabajar. O sea que el hecho de que tengamos un protocolo de una o en una institución, como bien ha dicho, un ayuntamiento, la universidad, una consejería, cualquier sitio en el que se está detectando o alguien ha manifestado que se está produciendo o hay un posible delito de odio o cualquier otro hecho delictivo. Se me ocurre igual también el tema de la violencia de género. Cuando detectamos a alguien que está sufriendo violencia de género, hay unos protocolos y lo tenemos ya muy interiorizado, que cualquier persona del ámbito puede denunciar. Entonces, absolutamente, yo diría que sí, nos pueden trasladar esas inquietudes y a través nuestra o directamente a la Fiscalía podemos empezar a trabajar. Se ve el caso y si cumple los requisitos, pues por supuesto que se les aconseja, se les da el itinerario que tienen que seguir y yo considero que sí, no tiene por qué haber una denuncia. Como le he dicho, se produce un hecho y nosotros ya nos empezamos a trabajar, independientemente de que haya denuncia o no haya denuncia. Fantástico. Antonio y el compañero, hay uno detrás, no, y Josué, creo que lo conozco, por eso digo el nombre. ¿Alguno más? A Josué, a Lucía. Vamos a poner quien quiere hablar para luego ir cerrando la mesa y las jornadas. Antonio decía antes que, gracias Pepe, Antonio decía antes que una cosa es el entender el odio desde el punto de vista de la ética o del punto de vista jurídico. Mi pregunta va más enfocada desde el punto de vista jurídico, dos considerando y una pregunta principalmente para el fiscal. Entendiendo que el legislador no ha sido capaz todavía de definir un tipo penal, sino que lo ha subsumido dentro del 510 como delitos contra el ejercicio de algunos de los derechos fundamentales, y entendiendo el principio de última ratio que antes mencionabas también, que debe de regir en el derecho penal, ¿cuáles son las conductas típicas y antijurídicas que estáis valorando cuando estudiáis este tipo de situaciones para subsumirlo dentro del 510, para decir, ¿podríamos estar ante un delito de esta naturaleza? Buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, la multiplicidad de conductas que podemos llegar a considerar es enorme, porque pueden ser desde discursos escritos, incidentes puntuales, incidentes de insultos que se profieren en un determinado momento, hasta hechos fácticos, como el ejemplo de antes de la condena por tachar un mural. Entonces, la cantidad de actividad que puede dar lugar a subsumirse en el artículo 510 es enorme. De todas maneras, quiero puntualizar que el hecho, como bien ha dicho Benjamín antes, el hecho de que no exista un tipo específico se llame delito de odio no quiere decir que todos los objetivos de los delitos de odio a nivel internacional no se cumplan ya en nuestro organismo, o sea, nuestro ordenamiento, con los tipos ya existentes. El artículo 510 da respuesta a ello perfectamente. Lo que pasa es que efectivamente es un delito contra la libertad, o sea, en ejercicio de derechos fundamentales, porque se considera que se comete extralimitándose del derecho de la libertad de expresión. Entonces, por lo tanto, lo mismo que está en el mismo capítulo de asociaciones ilícitas o manifestaciones ilícitas, pues es un derecho fundamental, pero que se exacerba de tal forma que finalmente es incluso delictivo en la formulación. Entonces, por eso está en ese capítulo, pero vamos, que con eso se cubre suficientemente. Entonces, vuelvo a insistir, existen muchos criterios para analizar esas conductas concretas y muy variables que hay que tener en cuenta para saber si se comete un delito o no. De hecho, antes he hecho mención al plan
de acción de Rabat, que recoge 6, que no es que tengan que darse en su máximo nivel todo ello, puede bastar algunos, pero dependiendo de la entidad, porque habla del contexto concreto en el que se produce el discurso de odio, el contexto amplio, digamos, a nivel social que se tiene respecto de ese colectivo y en ese momento en concreto, porque no es lo mismo en unas circunstancias temporales o espaciales, puede haber un colectivo que esté más bajo la lupa y por lo tanto requiera de menor incidencia para cometerse el delito de odio. Tenemos el lenguaje utilizado o la forma, la forma de expresión, tenemos la posible reiteración respecto del autor. No es lo mismo que yo ponga un tuit concreto diciendo cualquier barbaridad contra mujeres o extranjeros o lo que sea, que a que yo tenga 20 tuits en ese sentido. Pasando por también en la audiencia. Hablamos de esa publicidad, no solamente el número que puede alcanzar, sino la disponibilidad que tiene esa audiencia de cometer algún hecho en base a ese discurso, porque puede hacerse delante de 4 o 5 personas, pero en un ambiente que esas 4 o 5 personas se vean proclives o a unirse a los insultos o puede desembocar una agresión. Entonces, como digo, son muchos parámetros que hay que tener en cuenta y que dependiendo del caso, por eso he dicho antes que es muy casuístico, puede dar lugar o no al delito. Es una cuestión de criterio que, bueno, cada vez más se va afinando y cada vez más, afortunadamente, los jueces y tribunales están más abiertos a recibir y reconocer ese tipo de comportamientos como delitos de odio. Muy bien. ¿Lucía? No, Lucía. Patricia, perdón. Patricia. Primero, daros las gracias por venir. Me imagino que estaréis tremendamente ocupados ambos, bueno, los tres. No, yo menos. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Como dije ayer, ojalá estas jornadas no tuviéramos que repetirlas, pero me temo que tendrán que ser así. Me alegra enormemente que se esté empezando a trabajar desde hace ya un tiempo en este sentido. Es verdad que hay delitos, hay violencia o hay tipos de circunstancias que se van dando nuevas, problemáticas nuevas, como puede ser que no son nuevas, pero que se les pone un nombre recientemente, como de hace unos años para acá la violencia de género y ahora los delitos de odio. A mí me aterra, dentro de esas minorías de las que hemos estado hablando, bien mujeres, inmigrantes, tal, yo llevo ya muchísimo tiempo viendo cómo determinadas asociaciones, agrupaciones, fuerzas políticas distribuyen determinados delitos de odio o determinados discursos de odio, atacando a esas minorías, atacando a menores, atacando a lo que ellos llaman vulgarmente menas, atacando a mujeres víctimas de violencia de género. No sé hasta qué punto eso, viniendo desde un partido político legal en este país, se debe de permitir. Y luego, esa sería mi pregunta. Y luego ¿Te refieres a Vox? Sí. Vale. Es que no me gusta ni nombrarlo. Bueno. Y luego voy a poner un ejemplo práctico. Y me gustaría preguntaros si eso pensáis que es un delito de odio o simplemente es discurso de odio. Un grupo en una red social muy popular, Facebook, privado, pero con más de 7.000 personas. Se hace desde un perfil falso o seudónimo un comentario, bueno, esto es uno de las decenas diarias. El gobierno de Maracena, tal. Vosotros, que sois los mayores sicarios que hay y ha habido en la historia de la democracia de Maracena, sicarios, dictadores, que es lo que sois todos, dictadores, aparte de comprar medios de comunicación, afirma que hacemos esto, como son los locales de Granada, y chantajear y amenazar a las personas de confianza del señor tal, y así una serie de cosas. Señor invasor, refiriéndose a un concejal, sigue fumando de rodillas, que es lo único que sabe hacer. Me gustaría saber si esto, en concreto, es discurso de odio o delito de odio. Pregunta de examen. Si queréis, hago yo también mi intervención. Bueno, y vamos, y ya, ¿alguien más quiere intervenir para cerrar? Ya cerramos y dejamos que el alcalde clausure la jornada. Ahora que estamos en el mejor momento, Pepe, por favor. Pero es que el tiempo, Pepe, por favor, no se puede cerrar. Bueno, al hilo de lo que se está hablando, primero, muchas gracias, señor fiscal, muchas gracias, capitán. Han sido unas jornadas tremendamente interesantes. Hemos dado un paso más para intentar erradicar esta nueva lacra que hay en la sociedad. Es verdad que viene de
de lejos, viene de hace tiempo, pero desde hace unos años. Aquí tenemos fenómenos nuevos que se simultanean. Es el ciberodio, es un odio que se desarrolla en las redes sociales y que va aparejado también a una impunidad que el anonimato le da a ese odio, que lo hiperdimensiona. Es decir, para sintetizarlo, hay personas que enmascaran su propia identidad, crean un perfil falso y son capaces de crear varios perfiles falsos para atacar, injuriar, discriminar y hacer daño a otras personas y vejar. Eso ocurre, y que se ha mencionado aquí, que es determinante el contexto. Esto ocurre en un contexto local en el que estas personas que disfrazan su identidad, que enmascaran su identidad para arroparse de seguridad, las tenemos muy cerca, en un contexto local, en el que se pueden producir episodios de violencia, dada la magnitud de las acusaciones que se hacen. Por eso es algo que no beneficia en nada a la pacificación del territorio. Y, como ha dicho mi compañera, quiero que sean conscientes de que hay un odio organizado. Esto es lo más peligroso. No es personas que actúan por sí mismas, en solitario o de forma individual. Hay un odio organizado. Eso es lo más peligroso a las personas que lo sufrimos o que lo recibimos. También se ha comentado aquí, ¿por qué no denunciamos? Denunciar siempre ha sido difícil. Las personas de bien no queremos denunciar. Es complicado. Yo quiero que tengan empatía y entiendan esto. Es muy difícil ir a la comandancia a denunciar a alguien. Yo no he denunciado a nadie en mi vida. Y más las personas que creemos que las cosas se solucionan socialmente, que se solucionan mediante el diálogo, como se han solucionado siempre. Y las democracias funcionan bien cuando se solucionan las cosas entre las personas antes de llevarlas a la justicia. Y así es como funciona bien esto, pero no. Y por eso nos cuesta mucho trabajo denunciar. Pero cuando está sistemáticamente vilipendiada, atacado en las redes sociales, metiéndose contigo, con tu familia, con tu presente, con tu pasado, con tu futuro, pues claro que te llegas a pensar en algún día, pero claro, ¿denunciar a quién? ¿A quién denuncias? A un nombre falso, a una identidad ficticia, creada, porque el daño es doble. Cuando tú no sabes de dónde proviene ese ataque, moralmente es terrorífico. Entonces, bueno, yo quería decir esto porque es verdad que aquí se está convirtiendo en un contexto, mi miedo es que se naturalice esto. La naturalización de las cosas es lo que nos lleva a luego lamentarnos y que eso, que verdad que estemos atentos todos, tanto la jurisprudencia, la seguridad, como los responsables políticos, porque desde luego toda la sociedad, el deber que tiene es de intentar crear entornos y contextos pacíficos. Y esto desde luego no nos está ayudando en nada. Muchas gracias. Miri. Yo sí quería, a colación de lo que dice, Sí. de lo que ha dicho mi compañera Patricia y mi compañero Antonio, que dónde está el límite entre la libertad de expresión y la incitación o el delito del odio en una red social con un perfil falso. ¿Dónde se ve el límite? Porque, como él dice, tenemos que aguantar porque somos personas públicas, personajes públicos. Yo puedo tener una crítica hacia una gestión, pero mis familiares, mi hijo,
mi marido, mi madre, mi padre que lleva de años enterrado, todos han salido en una red social. ¿Hasta dónde está el límite de expresión? Y dónde empieza el delito del odio. Muchas gracias. Todo tiene que ver, o como queráis. Respecto a esto último y lo que hemos estado escuchando en las ponencias anteriores, yo siempre lo he tenido clarísimo. El límite de su límite de expresión finaliza cuando empieza el mío. O sea, usted se puede expresar libremente, faltaría más, dando su opinión sobre cualquier cosa, siempre y cuando lo haga con respeto, lo haga sin insultar, se haga sin cometer ningún tipo en este caso, de hecho delictivo. Por supuesto que el límite, o sea, que la libertad de expresión está ahí, pero tiene unos límites, y los límites es cuando hay una afección a otra persona. Contestando a Antonio, hemos estado hablando de que en las redes sociales es muy fácil y es muy accesible el hecho de que yo, desde la impunidad, ahora explicaré esa impunidad, de mi casa, de mi domicilio, de mi despacho, me meta en una red social y vuelque ahí toda mi ira, toda mi desesperación, Pero eso no queda impune, ahí no hay ninguna impunidad. ¿Por qué no hay ninguna impunidad? Porque esta gente antes decían que la diferencia de hacerlo el face to face, la cara a cara, o hacerlo en casa. Es muy fácil, la gente no se enfrenta cara a cara con otra y le dice 4 cosas. Es mucho más cobarde y más fácil hacerlo desde tu sillón, empieza a escribir cualquier barbaridad que se te vaya ocurriendo. Esta gente piensa que el hecho de que yo lo haga desde mi casa, me creo un perfil falso, actúo como persona anónima, me da la impunidad para hacer lo que quiera. Afortunadamente, por redes sociales, todo lo que lleva la tecnología va dejando un rastro. De ahí la importancia de que la Fiscalía de Odio esté junta con la de delitos telemáticos. ¿Por qué? Porque de todo lo que se escribe en una red social, por ejemplo, se deja rastro. Entonces, y se puede llegar. Pero ¿tiene que haber denuncia? Claro. Hay que haber denuncia, Claro. eso es sine qua non. Claro. Vale. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, las empresas que gestionan estas redes sociales pues son empresas privadas, tienen sus procedimientos, sus protocolos, y si no hay, ya no una denuncia, hay un auto bien de fiscalía o un auto judicial en la que dígame desde qué IP ha salido ese comentario. A mí me da igual que se llame Antonio, que Felipe, que Margarita. ¿Por qué? Porque es que yo ese nick lo puedo cambiar todas las veces que yo quiera. Uh-huh. Puedo cambiar el nombre todas las veces que yo quiera, pero desde donde yo salgo de mi casa tiene una identificación única y no hay otra IP igual en España y en el mundo. Esa me identifica solamente a mí, o sea que puedo llegar al final de esos comentarios. O sea que lo de la impunidad es muy relativa. ¿Qué pasa? Que se tiene que apreciar el delito y se tiene que investigar y se tiene que seguir hasta el final, digamos, ¿vale? O sea que esa impunidad podemos pensar que existe, pero se puede llegar al final de la cadena. O sea que el hecho de que yo esté en mi casa y piense que el hacer comentarios es gratuito, pues estamos muy equivocados, porque por lo menos nosotros somos capaces de llegar al domicilio donde está la IP. Ahora, si en la vivienda hay 5 personas, ya no sabemos quién le ha dado al botón para escribir, pero te puede hacer una idea. No sé.
para terminar de completar, en cuanto al hecho de, se pregunta si este tipo de actuaciones pueden ser constitutivas de delito de odio, en un principio, es decir, que como antes creo que he comentado, la sentencia del Supremo de 2022, que es la que nos sirve un poco de piedra de toque para saber, especifica que tienen que ser colectivos considerados vulnerables. Entonces, efectivamente, un numerus clausus que viene recogido en el artículo 510 y que es ampliable, pero que en un principio eso es lo que hay. ¿Podría considerarse en el caso de un equipo de gobierno concreto a nivel ideológico, que es donde iba? Podría. ¿Pero qué ocurre? Que la propia jurisprudencia nos dice que uno de los factores para tener en cuenta sobre si existe verdaderamente delito de odio o no es la, digamos, afectación que produzca obviamente a la víctima, que puede ser grande, pero luego especifica la relevancia que tenga el sujeto pasivo, porque considera la jurisprudencia que respecto de cargos públicos, gente que tenga proyección social, no es que no tengan protección, pero digamos que la línea que marca la crítica es bastante más extensa que en el caso de un particular, que, por ejemplo, fuera perseguido por su ideología sin no tuviera ningún cargo público ni ostentara ningún tipo de cargo, pero se le prescribiera por su ideología. Entonces, claro, en este tipo de casos es difícilmente aplicable, pero eso no implica que no se pueda perseguir como delito especial, delito de odio, no quita que pueda perseguirse como injurias, vejaciones, calumnias, en su caso, si se está acusando de algún delito y es falso, además cometido contra funcionario público. Y esto, obviamente, es perseguible, es delictivo y, como bien ha dicho Benjamín, se puede llegar a los autores con cierto trabajo previo, pero se puede llegar. Lo que ocurre es que, obviamente, si existen esos, como se ha dicho, existen esas reticencias perfectamente entendibles respecto de las propias víctimas, a la hora de hacer público, de judicializar, bueno, primero denunciar. Claro, no se puede esperar que ni la Fuerza de Cuerpo de Seguridad ni tampoco la Fiscalía actúen de oficio. Entonces se requiere que se ponga en marcha, porque además este tipo de delitos son muy personales, en el sentido de que una persona puede verse ante un mismo insulto, ante un mismo menosprecio, ante una misma expresión. Yo puedo sentirme injuriado y a lo mejor otra persona no. Y claro, lo que se protege es la dignidad de la posible víctima, del sujeto pasivo. Entonces necesitamos saber que efectivamente es como una amenaza. Me puedo decir, te voy a matar y yo tomarme las chuflas. Entonces, ¿yo soy amedrentado? No. Y por eso en ese tipo de delitos se requiere la denuncia. Es que legalmente no se permite actuar de oficio. Muy bien. Bueno, perdón, y se me había olvidado también respecto a la primera pregunta, hemos ido casi marcha atrás. Vamos a ver, obviamente, como he dicho antes, creo que me estoy repitiendo mucho, pero es que es importante, hay que estar al caso concreto. El hecho de que determinados partidos políticos, figuras de política y demás, realicen discursos que puedan llegar a ser discursos de odio, no les exime por el hecho de ser un partido político una figura pública. Otra cosa es que siempre se suele dar, vivimos una democracia, entonces a los partidos políticos se les suele dar, así como a sus representantes, cierta manga ancha a la hora de expresarse, pero desde luego lo que no puede es caer nunca en el delito. Y de hecho, la Fiscalía ha promovido acciones penales contra, en este caso lo hemos dicho con Vox, en el caso que he citado anteriormente de los carteles, nosotros queríamos ir por delito de odio porque consideramos que eso ya es al margen de una cuestión defendible. Porque no olvidemos que, a pesar de lo que cada uno pueda pensar dentro de su libertad ideológica de determinados planteamientos, el hecho de plantear una regulación muy estricta de inmigración prácticamente cerrada, de que no queremos que lleguen inmigrantes o que queremos que lleguen los mínimos, es defendible. Otra cosa es éticamente lo que pensamos cada uno, pero eso es defendible. Otra cosa es que ya, digamos, el inmigrante es un delincuente, es un violador, no, eso ya sí sería constitutivo de delito de odio. Lo que pasa es que, claro, muchas veces hay zonas grises. Cierto. Y las zonas grises, pues depende mucho de la subjetividad también de la Fiscalía, pero sobre todo de los tribunales y de los juzgados los que recae.
Entonces, bueno, veremos. Yo creo que con el tiempo ya ha habido una evolución muy rápida de que cosas que hace un año sería imposible pensar que podían ser condenadas, no solamente han sido condenadas, sino ratificadas por tribunales superiores y por el Tribunal Supremo. Así que, bueno, vamos avanzando como sociedad. Es cierto que pasa como con los derechos fundamentales. Hay derechos fundamentales que hoy día damos por sentados, que no lo eran hace, no estoy hablando de mucho, hace 10 años. Ahora nadie creo que pone en Europa en duda el derecho al aborto como un derecho fundamental. Hace muy poco no se consideraba. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció en los 2000 largos diciendo que no era un derecho que estuviera en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Obviamente, eso va avanzando y se va consolidando. Es lo único que puedo decir al respecto, que, en fin, hay actividades que se permiten hoy a día de hoy por partidos políticos que probablemente dentro de 10 años serían delictivas. Sí, muchas gracias. Dice mucho. Y, bueno, pues yo desde el observatorio animamos a la gente a que denuncien, siempre. ¿Por qué? Porque salen diligencias, porque se investiga, se llegará a donde se llegue, llama a la gente, venga usted aquí, declare usted, vamos a investigarte, y luego llegará lo que sea, no será delito, pero hay diligencia. Se anima a que se denuncie desde el observatorio de discurso del odio. Y cerramos con dos preguntas, una que tengo me ha mandado para Fiscalía y otra para Capitán, que es mía. Sabemos que ha aumentado el discurso del odio, los delitos de odio en un 21,3% en el 2023. Ha aumentado desde 2.268 infracciones penales. Pero solo se denuncia, sabemos, también por la Fiscalía, el 10% de los delitos. Yo creo que la formación de los miles de guardias civiles que hay en los puestos de las comandancias, que vienen una mujer a denunciar un acto de violencia de género, que viene a denunciar a alguien por un... Creo que hay que aumentar, que tú ya has mencionado antes, el PES Fantástico, aumentar esa formación para que se sientan cómodos y no se sientan recriminados o revictimizados al hacer esa denuncia. ¿Qué te parece? Que hincapié lo has dicho antes, pero quiero que haga hincapié en la formación. Sí, es cierto, es lo que decíamos, que esa estadística, que al final le tenemos que dar número a todo, va creciendo. Yo creo que quizás por la sensibilización tanto social como del propio agente que recoge esa denuncia y está sensibilizado con ese tipo de delitos. Esa formación que nosotros le damos precisamente es para eso, para detectar los delitos de odio, ese discurso de odio, que puede ser que la víctima ni siquiera ella la reconozca. Y el trato, ¿no? También. Efectivamente. Aparte de tener un lenguaje inclusivo, saber cómo tratar a la persona o... depende de... Imagínate que viene alguien a denunciar por su condición sexual. Pues hay que normalizarlo totalmente y preguntarle y mantenerla y decirle que se sienta cómoda, ¿vale? Vale. Entonces, esa formación va para, en el momento que te están denunciando cosas, te tiene que saltar la chispa y tienes que empezar a hacer preguntas, igual que el que le han robado el coche y viene y dice, me han roto el cristal y me han llevado un teléfono móvil que tengo dentro. Le preguntas en qué calle ha sido, si había un establecimiento que pueda tener una cámara cerca para hacer esas indagaciones. Pues con este tipo de delitos es igual. Tenemos que profundizar y no quedarnos en que me han agredido por la calle. Pero bueno, te han agredido por la calle, ¿por qué circunstancias? Pues no, iba andando simplemente y me han pegado. ¿Ha habido algún comentario que tú hayas oído relativo a tu condición sexual, por ejemplo? Ah, pues sí, me han dicho, pues maricón de mierda. Por ejemplo. Por ejemplo. Empezamos a tirar de ahí. ¿Y esa persona iba vestida normal o ha visto alguna característica diferente en su forma de vestir? Ah, pues ahora que lo dices, pues llevaba unas botas con unos cordones rojos. No todas las botas con los cordones rojos se pueden asociar a grupos de ultraderecha, pero son características que muchos de esos grupos pues tienen. Entonces, ese adiestramiento que tenemos que hacer nosotros sobre nuestros guardias,
para que, como son el primer eslabón, la primera persona que se encuentra con esa víctima, aparte de empatizar, de ofrecerle toda la ayuda posible, profundizar lo máximo posible en ese hecho para luego, a la hora de que llegue al juzgado, tengamos todos los elementos de prueba. Si nos vamos a quedar solamente en que nos han pegado, por eso nosotros o los equipos REDO revisamos todos los hechos que se producen en la comandancia. Digo nosotros como Granada que lo hacemos, eso es una pauta que tenemos todos los días, y cuando vemos un mínimo atisbo de que pueda haber un delito de odio, llamamos a la unidad. Es decir, oye, ¿en qué circunstancias se ha producido este hecho? Pues nada, esta persona es que es de etnia gitana o es un menor y ha recibido una agresión sexual por el hecho de ser menor. Entonces, esa formación y esa formación es la que se le da a los primeros intervinientes para que detecten desde el primer momento los delitos de odio. Muchas gracias. Y una maldad que me ha mandado por WhatsApp para el fiscal. ¿Qué piensa de que esté procesado el fiscal general del Estado por desmentir un bulo? Allá hablamos de bulos y de fakes y tu jefe pues está por eso. No, sé que no es por eso, que es por los filtros de los emails, pero el origen es por desmentir un bulo. ¿Qué te parece? Un comentario, nada más breve y si quieres. Pensaba que me iba a librar, pero... Antes haré un disclaimer. Todo lo que he venido haciendo lo he hecho como parte de la sección de odio de la Fiscalía de Granada, como representación. No. Obviamente esta es mi opinión como Álvaro Navarro, pero que también es compartida por muchos compañeros del Ministerio Fiscal y también de la Judicatura. Hay otros que no, pero bueno, es kafkiano. Kafkiano. Es kafkiano. El hecho de... no sé, claro, es que para nosotros es muy sencillo de entender, porque sabemos cómo funciona este tipo de asuntos. Más concretamente, yo he sido delegado de delitos económicos en Almería durante 5 años. Entonces sé cómo funcionan los delitos contra la hacienda pública, sé cuál es, digamos, el camino, que es muy sencillo. La agencia tributaria realiza sus investigaciones como nos realiza todos, y cuando ve que hay una posible defraudación, pues tiene su procedimiento que es puramente administrativo y que solo cuando se cumplen algunos requisitos se constituye o puede constituir delito. Y entonces, cuando considera que después de realizado el expediente, a lo largo de bastante tiempo, se puede cometer un delito, se traslada a Fiscalía. Y ahí, desde la Fiscalía Especializada de Delitos Económicos, pues son los que recogen ese expediente y normalmente presentan denuncias. Casi todos los casos, salvo alguno especial, que puede haber un problema de prescripción y demás. Entonces, claro, en el presente caso nos encontramos con un funcionamiento habitual, que como ocurre siempre, que de pronto, efectivamente, en vista de que una vez que se presenta denuncia y se judicializa, parece ser que el presunto autor es una persona con relevancia pública, al ser pareja de un político de renombre, y de pronto, efectivamente, sale una noticia en la que atentando contra la dignidad del conjunto del Ministerio Fiscal, pero sobre todo de los compañeros, del compañero más concretamente que presenta la denuncia, se hizo una falsedad. En tanto que se denuncia así, o sea, que se ha presentado esa denuncia por presiones políticas, no siendo constitutivo de delito, y se miente respecto a unos hechos concretos de unas comunicaciones. Entonces, claro, obviamente, como querríamos que nos pasara a todos, que nuestros superiores, en vez de dejarnos a nuestro libre albedrío, pues esto es lo que ocurrió fue que la fiscal jefe de Madrid y luego el fiscal general de Estado, en vista de la gran repercusión, porque claro, antes de que la Fiscalía abriera la boca, esto ya estaba en medios de comunicación de primera plana a nivel nacional. Obviamente sacaba una nota de servicio desmintiendo, diciendo esto es mentira. Por esto, dando unos datos concretos acerca del caso que ya eran de dominio público. Entonces, claro, el hecho ya de por sí que se, digamos, del ámbito, del círculo de la persona presuntamente responsable del delito, se produzca una denuncia contra el fiscal general del Estado, que da lo mismo que fuera fiscal general del Estado o que fuera cualquier otro miembro de Fiscalía, en base a desmentir públicamente, lo cual es una obligación del Ministerio Fiscal, que viene recogido en nuestro estatuto, de dar información. No es que podamos dar información, es que debemos dar información. No podemos ocultar información de relevancia pública respecto a nuestras actuaciones.
ya de por sí era prácticamente absurdo. Pero cuando se le da, Pablo, no por la prensa, que bueno, que eso entendemos que funciona de manera diferente, pero cuando de pronto los juzgados y tribunales admiten esa denuncia, luego se somete al Supremo, y el Supremo, yendo contra su propio criterio jurisprudencial, en base a figuras de autoridades y demás, de que no basta simple indicios, sino que le exigen elementos probatorios, habida cuenta que son autoridades, que puede tener un peso y que puede tener razones, obviamente, no digamos de cumplimiento de ley, lleguen a admitir esa imputación, me parece algo muy, muy grave. Obviamente discrepo frontalmente con el criterio seguido del Tribunal Supremo, absolutamente. Me parece muy grave, me parece un ataque al Ministerio Fiscal que no tiene parangón. Creo que es grave en tanto que pone en duda una de las instituciones más importantes del Estado español y de nuestra justicia y por ende de nuestra democracia, y que abre una puerta verdaderamente peligrosa porque, claro, si se puede atacar a la figura más alta de la Fiscalía, como es el Fiscal General del Estado, que no se puede hacer del resto de los que estemos abajo, y a los jueces e instructores. Porque recordemos que este tipo de filtraciones a prensa, desgraciadamente, se sufre mucho porque los procedimientos pasan por muchas manos y hay parte interesada en que salga prensa. Entonces vamos a estar imputados todos los fiscales y jueces sin ningún tipo de prueba. Y no por no hablar ya de las medidas adoptadas, que son absolutamente desproporcionadas en atención al delito. Así que yo creo que he sido bastante claro respecto a mi posición. Nítido. Bueno, pues muchas gracias a Álvaro, muchas gracias Benjamín. Bueno, acabamos con un fuerte aplauso y ahora el tiempo para despedir la jornada. Invitamos a Carlos y a Antonio que vengan aquí para decir, pues, qué bien lo han hecho y adiós. Muy bien. Esto es breve. Bueno, yo muy rápidamente, ya tardes noches, ¿no? Ya llega la hora complicada de que hay que empezar con los baños de los niños, entonces vamos a ser rápidos, porque si no hay que conciliar. Lo primero, muchísimas gracias al capitán y al fiscal por darnos un poco de luz, ¿no? En estas circunstancias tan complejas. Gracias a Antonio, gracias a Jesús. No te preocupes, no, yo es que es que tenía ganas de hablar. Entonces, como no me habéis dejado hablar hasta el final, digo, voy a hablar yo. Yo dos cosas muy rápidas. Bueno, aparte de agradecer a todos y a todas estas jornadas, que es verdad que se ha dicho desde un punto de vista negativo, pero yo creo que también hay que hacerlo desde un punto de vista positivo. Estas jornadas el año que viene hay que repetirlas porque yo creo que son muy necesarias. Porque el tema de la lucha contra el odio o todo lo que se ha estado hablando en estos 2 días es una responsabilidad de todos, ¿no? De los poderes públicos, de Fiscalía, de Guardia Civil, de todo y cada uno de los vecinos, porque al final lo que estamos obligados es que este nivel de crispación en el cual vivimos a día de hoy, ¿no? Que parece que es una normalidad, pues no es una normalidad. Entonces, nosotros ponemos, quiero poner un ejemplo, ¿no? Ya que tenemos aquí a los compañeros de la policía local, concretamente a uno de ellos que es miembro de la unidad de menores, que la semana pasada la inauguramos dentro de la policía local, a Agustín, y lo que buscamos es esa transversalidad, ¿no? de la lucha contra el odio, ¿no? Yo, aparte de tener la suerte de ser alcalde, soy profesor, y el odio, desgraciadamente, en nuestras aulas y sobre todo de los institutos parece una normalidad. Y es verdad que hay unos departamentos concretos, ¿no? Que son los de menores, ¿no? Que para esos casos de odio, como habéis dicho, hacen falta, pero nosotros lo que queremos es que dentro de la comunicación, dentro del diálogo, dentro de que ningún joven de Maracena y en este caso de toda la provincia de Granada, se sienta solo, ¿no? Porque al final yo lo que he podido ver, ¿no? Que aparte de esos delitos de
de odio es que el problema de la novedad que tenemos ahora es que ese delito de odio, ese discurso de odio concreto, desgraciadamente con las redes sociales, en vez de ese trauma de media hora, 40 minutos, 50 minutos, ese trauma es a lo largo de cada uno de los días, 24 horas al día, y en vez de enterarse solo los alumnos de la clase o del instituto, se entera todo el mundo. Entonces, llegamos a un nivel de bullying muy, muy grande, que desgraciadamente hemos visto casos que acaban con el suicidio de nuestros jóvenes. Por lo tanto, tenemos que, es verdad que es una tarea de Departamento de Menores, pero como hemos dicho que anteriormente, hace unos años, los delitos de violencia de género, ¿no? Hubo que hacer pedagogía, ¿no? Y que estuviéramos todos muy concienciados en ello. En el tema del odio, yo creo que la formación de cada uno de los gente, de cada uno de los aparatos, de los departamentos, tiene que estar muy concienciados, porque si no acabamos con o no bajamos ese nivel, vamos a tener desgraciadamente muchos episodios. Y concretamente, en el caso de Maracena y lo que se ha hablado anteriormente, y como he dicho al principio, nosotros estamos en la obligación de bajar la crispación. Un cargo público, en este caso en un ayuntamiento, cuando juramos o prometemos el cargo, sabemos perfectamente que la crítica es una cosa que vamos a vivir diaria. Y es que nuestra vida normal es crítica, más fuerte, más floja, con más ganas de hacer daño, de no hacer daño, y eso es normal. Lo que no es normal es que con la excusa de una crítica política y a través de esconderse con unos perfiles falsos en un grupo concreto, exista un semillero de odio. Ese semillero de odio va poco a poco, o mucho, insultando ya no solo a nuestros familiares, ya no solo que es que hacemos el día del orgullo gay y es porque tenemos un concejal maricón, ya no es solo porque es que ideológicamente somos muy malos y se ataca a un símbolo del Partido Comunista, en este caso, que desgraciadamente ha fallecido hace poco, sino que damos un pasito más y hablamos de nuestros familiares concretamente fallecidos, y damos un pasito más, y es que esta concejala concreta es muy torpe o es muy mala o es muy ladrona por el simple hecho de que es mujer, y por lo tanto, como es mujer, es el diablo. Entonces metemos tema ideológico, pero damos un pasito más, y es que el alcalde que tenga cuidado, porque ya pagará el francés el vino que se bebió, o ten cuidado, alcalde, que en cualquier esquina te vas a tener algún problema. Lógicamente nosotros vivimos con eso, pero tenemos familia, etcétera, etcétera. Al ser un semillero de odio, la gente ve con normalidad que se insulte, que se amenace o que se haga todas estas locuras que se hagan. Entonces, el vecino normal y corriente puede decir, hombre, si al alcalde tal o al concejal tal lo han amenazado de muerte o lo han amenazado de cualquier cosa, si un policía local viene y me dice que no cometa algún delito y yo le cojo e insulto a ese policía local, pues parece que es una normalidad. Entonces, lo que quiero decir, lo que hemos querido decir desde aquí, es que no es que nosotros queramos quitar la crítica, que si nosotros estamos contentos y cuanto más crítica, mejor, sino que esos semilleros de odio, entre todos, tenemos que evitarlos, porque es que desgraciadamente hace 2 o 3 semanas pues, ha habido un episodio de odio y de violencia hacia la autoridad local, en concreto a la policía local, y no es normal ese odio y no es normal esas ganas de hacer daño. Y eso al final es un semillero y es una sumatoria, que es verdad que vivimos en un momento general de crispación, en un momento general de una violencia dialéctica muy grande, pero yo creo que entre todos, y yo creo que el mensaje que al final hay que dar es positivo, es que tenemos que relajar y tenemos que bajar esa crispación, y nosotros concretamente creemos que si a esa persona que de forma impune amenaza o insulta a través de un perfil falso, si esa persona un día le toca a la puerta en Guardia Civil y le pregunta, ¿es usted tal? Yo estoy convencido que ese nivel de crispación bajará. Y llegaremos a lo normal, que me gustas mucho o me gustas muy poco, o eres muy feo, o eres muy alto, pero que al final las cosas normales de la vida. Por lo tanto, muchísimas gracias, al final me he enrollado, que quería dar un minuto, pero al final me he enrollado. Muchísimas gracias al capitán y al fiscal y a todos y cada uno de los que habéis colaborado. Muchas gracias, Antonio, porque esto fue, no sé si un sueño de verano o una cosa, un flash de una tarde, pero que lo has conseguido y ha salido muy bien. Y te invito a que el año que viene pues, podamos decir que
Maracena, además de ser una ciudad libre de odio, hemos bajado y hemos colaborado entre todos para que esa crispación y ese odio entre todos y todas mejore. Muchísimas gracias. Sí, le doy la palabra al padre de todo esto, que es Antonio. No, porque aquí somos un equipo y aquí es el alcalde el que abre y cierra. Yo solo quedarme, porque las suscribo todas y cada una de sus palabras. Aquí estamos trabajando en equipo para conseguir muchas cosas, para mejorar Maracena, sobre todo pero también, como estáis viendo, están viendo parte de la sociedad civil, los entes que están, digamos, intentando erradicar legal y de forma desde la jurisprudencia esta lacra, y los ámbitos académicos que han estado aquí. Hemos estado pues muchos entes aquí juntos y reunidos, que es de lo que se trata, ¿no? De trazar puentes, de establecer lazos que puedan acabar con esto, porque hace daño. Y en la democracia actual, el daño que se le puede hacer a las personas, los responsables políticos no estamos para intentar evitarlo. Y de ahí no nos van a mover. Y este equipo de gobierno se ha decidido a que Maracena sea un contexto pacífico en la calle y en las redes sociales. Y que el ciberodio aquí no tiene espacio, no tiene lugar. Y vamos a luchar y a empujar todos unidos frente a esto. Muchas gracias.